A ver, un nuevo... Ah, cierto. La prueba de diagnóstico, el día de ayer creo que no les envié el link, ¿no? Ya el día de hoy, ya, ayer lo envié, para que hoy lo abran a las 11 de la mañana, de 11 a 2:30. No se van a olvidar. Ya, no le he puesto todavía. A ver, voy a compartir la imagen de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar, y voy a ir preguntando cualquier cosa a ustedes, por favor. Las preguntas que yo hago no son calificadas, ¿no? Este, las preguntas son para ayudarnos a la clase, a desarrollar la clase. So, ya. A ver, ahí sí pueden ver, ¿no? El tema y Sí, sí. ya, muy bien. Sí. Deja hacerlo un poquito más grande para que los que tienen celular puedan ver. Ya, sobre todo los que tienen celular pequeño. Ya, a ver, el teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a poner, en un triángulo rectángulo. Ya, un triángulo rectángulo es aquel que tiene 90 grados, ¿no? Es decir, tiene un ángulo recto. A eso llamamos triángulo rectángulo. Vamos a insertar aquí para hacer un triángulo rectángulo para que se den cuenta que es un triángulo rectángulo. Ya, esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Se llama triángulo rectángulo, miren, ¿por qué? No sé si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Sí pueden ver? Sí, licenciado. Ya, ven que ese triángulo sale de un rectángulo. ¿Sí ven los puntitos alrededor o solamente ven el triángulo? Sí, se van los puntitos. Ya, entonces sí ven que ese triángulo está formado o lo sacan de un rectángulo, ¿no? Si ustedes lo ven cortado así, se ve un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo cortado por la mitad. De ahí viene el nombre, ¿no? Triángulo rectángulo, ¿no? Pero en sí el nombre viene por esto, ¿no? Porque en la parte de abajo, si ven en la parte de abajo, está formado como una L, ¿no? Una L, ¿no? Esta L forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Si yo pongo aquí un graduador, aquí hay 90 grados, ¿ya? Que forma una L. A eso llamamos triángulo rectángulo. Ya, y el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en un triángulo rectángulo que generalmente se representa, generalmente en la mayoría de libros se representa con la letra C, ¿no? También se lo representan algunos con la letra H, ¿no? Que significa que es hipotenusa, pero por lo general, en casi todos los libros, se lo representa con la letra C. Y dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿no? A la suma del cuadrado de sus catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Y esa es la fórmula para hallar, ¿no? Para trabajar con esta fórmula, yo determino todas las demás, ¿no? Ya, la primera fórmula que es la que está aquí, dice c cuadrado más b cuadrado, perdón, se movió. Con esta fórmula yo trabajo, ¿no?
La C es igual a hipotenusa. Ahora, si yo no quiero hallar la hipotenusa, quiero hallar uno de los catetos, como estoy tratando de hacer ahorita, poner la fórmula. Acá es que tengo que trabajar ahí. Ya. Bueno, si hizo mayúscula, no importa. Entonces aquí sería, si yo intento, C cuadrado, sería aquí. Menos B cuadrado. Esas serían las fórmulas con las que yo voy a trabajar, ¿no? Y la última sería B cuadrado. Ah, esto no es esto. Ay, no sé qué pasa, no sé qué me pasa con esta. Voy a tener que tomar un curso de informática. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Este, Parece que estoy apagado. Ahí sí. B cuadrado. Tiene que bajarlo. Lo mismo, ¿no? C al cuadrado. Dos cuadrado. Ya, hasta ahí, esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar, chicos. Esas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. La principal que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de su cateto, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Ahora, vamos a identificar los lados del triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a identificar los lados del triángulo rectángulo. El lado más largo o el lado opuesto, ¿no? Opuesto porque está opuesto a donde está el ángulo recto, ¿no? Aquí voy a hacer una flecha, vamos a cambiarle color, ¿ya? Miren, ¿no? Donde está la flecha, ese es el lado más largo. Y de donde sale la flecha es donde está el ángulo 90 grados, ¿no? El lado opuesto se llama hipotenusa, ¿no? El lado opuesto se llama hipotenusa, ¿no? Vamos a poner 3. Ese es el lado opuesto, o la hipotenusa, ¿no? Ahora, los catetos, siempre son menores, ¿no? Los catetos siempre son menores a la hipotenusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, 3, 2 y 1, ¿no? En el caso que yo no tuviera, vamos a suponer que yo no tuviera el valor de la hipotenusa,
Y me piden calcule el valor de la hipotenusa. Vamos a suponer que me piden calcule el valor de la hipotenusa, ¿no? Vamos a poner aquí la parte teórica para que ustedes copien, ¿no? Que no sé qué hacer aquí. Ya, ahí sí. A ver, calcular la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo o del triángulo anterior, del anterior triángulo rectángulo, ¿no? Vamos para que quede con más propiedad, ¿no? Del anterior triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo anterior. ¿Ya? Ahora, si aplicamos la fórmula, déjenme reducirlo para que ustedes puedan ver mejor. Ya, ahí creo que se puede. Ya. Si aplicamos la fórmula que dice que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es esta, ¿no? Esta es la que no conocemos. Se va a poner la letra para que ustedes se puedan... Esto, igual. Esta es la que no sabemos. ¿Cuánto vale C? Déjame ponerle también la ortografía aquí, que no está. Calcular, lleva tilde. Ya. A ver, entonces aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula que dice que C cuadrado, entonces ponemos aquí C cuadrado. C cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. No, eso dice la fórmula que está aquí. Aquí le voy a subrayar para que ustedes se den cuenta qué fórmula estamos utilizando en este momento. Voy a subrayar con amarillo, ¿ya? Esta es la fórmula que estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo reemplazo, ¿no? A y B, ¿no? Cualquiera que yo escoja como A o como B, que puede ser 1, puede ser A y B puede ser 2, o al revés, en este caso. Si yo escojo que este es A, el 2 es A, este va a ser A, y la de acá va a ser B, ¿no? Muevo otra vez el triángulo, pues se me movió ahí. Ya. Entonces, yo lo que hago es simplemente reemplazo en la fórmula, ¿no? ¿Cuánto vale A? A vale 2, ¿no? Y 2 tengo que elevarlo al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, según la fórmula. Luego sumo más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Porque dice b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? B vale 1. 1 también elevado al cuadrado. Entonces, pues, es 1 elevado al cuadrado. Ya, hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. Oh, salí otra vez. Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. No, licenciado. Ya, entonces, ¿cuánto sería el valor de 2 al cuadrado? ¿Cuánto sería 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Y 1 al cuadrado? 1. 1. Entonces sería, ¿cuánto sería la hipotenusa? 4. No, a ver. ¿Cuánto vale 2 al cuadrado? 4. 4, ya. ¿Y cuánto vale 1 al cuadrado? 3. 1. 1 al cuadrado no es 3, pues
1 por 1 no es 3, pues. ¿De dónde sale 1 por 1, 3? Mira la tabla que yo les solicité. A ver, quiero ver las tablas. ¿Dónde están las tablas que yo les solicité? 1 por 1 no es 3. Ah, no, no, profe, 1 por 2 Uno. Ni sumando 1 por 1 es 3. 1. 1 por no, 1, ¿cuánto profe, no, es? profe. Ah, es 1. 1, ya. Entonces, si tengo 2 por 2 es 4 y 1 por 1 es 1, y ahí dice 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, tengo que sumarlo, y 2 al cuadrado es 4, y 1 por 1 es 1. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. 5. Entonces, la hipotenusa es, bueno, la hipotenusa no es 5 todavía, ¿no? Porque aquí dice c al cuadrado, la hipotenusa es c. La hipotenusa es c, no es c al cuadrado, ¿no? Hasta aquí llevamos que c al cuadrado es 5. Como yo quiero sacar la raíz, tengo que sacar la raíz. Para sacar este cuadrado, tengo que sacar el cuadrado de c cuadrado. Entonces aquí voy a sacar la raíz. Pues vamos a ver si inserto ecuación y saco la raíz. Aquí saco la raíz. Ah, ya. Entonces saco la raíz de c al cuadrado. Índice. Déjame borrarlo ahí. Ya. Aquí le saco la raíz a c, ¿no? Y también tengo que sacar la raíz. Tengo que sacarle la raíz a 5 para encontrar, ya, entonces, la raíz de c cuadrado es c y raíz de 5 me queda igual, ¿no? Me queda igual raíz de 5. O la raíz de 5 es alrededor de 2 puntos y algo, ¿no? Ya. Este sería el valor de la hipotenusa. Sería la hipotenusa la raíz de 5. La raíz de 5 es exactamente 2.3 aproximadamente, ¿no? Esa sería la raíz. Entonces C vale la raíz de 5. También lo pego y le queda raíz de 5. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ah, profe, ¿por qué aparte de abajo usted dijo 1 por 1 si decía 1 por 2? ¿Qué cosa? Aquí en la parte de ahí donde dice el cuadrado. Claro, a ver, cuando yo digo cuadrado significa multiplicar el número que está como base 2 veces. Por ejemplo, si digo 2 al cuadrado es 2 por 2. Si yo digo 1 al cuadrado es 1 por 1. Siempre que está este numerito 2 encima, significa que ese número o esa letra la multiplico 2 veces. C por C, C cuadrado. Ah, O el profe, número. Si es profe, 2 y al después cuadrado sumamos. es 2 por 2. Dime. Y después sumamos. Sí, y después es que claro, pues porque aquí está el cuadrado, primero lo sacas el cuadrado y después suma. Eso es la jerarquía que ya expliqué la otra vez. Primero la potenciación y luego la suma. Porque si tú haces lo contrario, no te va a salir. Si tú sumas primero y después la potenciación, no te va a salir. Porque si tú sumas 2 más 1, 3 al cuadrado, te da 9. Y no da 9, sino da 5. ¿Por qué? Por la jerarquía que yo expliqué.
primero se realiza la potenciación, luego, perdón, primero la radicación, pero como no hay radicación, primero la potenciación, luego la multiplicación, si es que hubiera, tampoco hay, y luego la suma, ¿no? En este caso, en particular, en este caso, primero la potenciación y luego la suma, ¿no? Primero hallo la potencia de 2 al cuadrado y 1 al cuadrado y luego después lo sumo. 2 al cuadrado es 2 por 2 es 4 y 1 al cuadrado es 1 por 1, 5. Sumo, 2 más 2 es 4, más 1, 5. No lo hice como normalmente lo hago porque se supone que ya todos saben multiplicar o se saben la tabla del 2 y la tabla del 1. No estoy contando de que algunos no saben todavía multiplicar la tabla del 2 ni la tabla del 1, porque la mayoría tiene que saberlo multiplicar. Y si no lo sabe, tiene que tener la tabla. Para eso yo les pedí la tabla. Ahí en la tabla está el 1, pues, ¿no? Si está el 1 por 1, como no hay otro número, solamente el 1, 1 por 1 me da 1. Y después dice 2 y 2. 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. Ahí está en la tabla, en dirección del 2 y el otro 2. Como el 1 no tiene ningún, solamente tiene 1, entonces 1 por 1 es 1. 2 por 1 es 2. 2 por 3, 3 por 1 es 3. Y así vamos viendo la tabla. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que, miren que tenemos que sacar la raíz, ¿no? Tenemos que sacar la raíz de 5, en este caso sería 2.23. Para eso necesitamos calculadora, pero como no vamos a utilizar calculadora, sino simplemente vamos a aplicar la parte aritmética, entonces vamos a hacerlo solamente con la raíz indicada, ¿no? Ahora, calcular la hipotenusa, que no es exacta, pues, ¿no? Por ejemplo, si hay raíz de 9, obviamente la sacamos. ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. 3. La raíz de 16. 8. 6. 8. 8 por 8 es 8. 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. 4, porque 4 por 4 es 16. La raíz de 25. 5. 5, porque 5 por 5 es 25. La raíz de 6. La raíz de 36, perdón. 6. 6. La raíz de 49. Ajá, sí, 7. 7. La raíz de 64. 8. 9. 8. 8, 64. La raíz de 81. 9. 9, porque 9 por 9 es 81. La raíz de 100. 10. La raíz de... 10. Ya, la raíz de 132. Ah, sí. 11. 12. ¿Por qué? 11 por 11 no es 132. 11 por 11, ¿cuánto es? La raíz de 11 por 11, ¿cuánto es? 11 por 121. A ver, chicos, ahí tienen la tabla. ¿Cuánto es 11 por 11? 132. 121. 121. 132 no tiene raíz exacta. 132 no tiene raíz exacta. 121 sí. La raíz de 144. 12. 12. Ya, esas raíces ustedes deben saberlas de memoria. Por eso pido que ustedes tengan la tabla. No quiero que usted se la aprenda de memoria, sino que usted la lea cada vez que la necesite. Y en clase usted la necesita. Así que quiero que todos ustedes tengan la tabla, todas las clases de matemáticas. Porque todas las clases les voy a preguntar. Y todas las clases tienen que responder usted. No porque se la sepa de memoria, pero ya se la vaya leyendo y se las aprenda. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, ahora vamos a ver otro. Vamos a ver, calcular, ya no vamos a calcular la hipotenusa, ya no vamos a calcular C, sino A, no, vamos a calcular un cateto. El siguiente triángulo.
Ya, un cateto es cualquiera de los lados que no es la hipotenusa, ¿no? A eso llamamos cateto, ¿no? Vamos a suponer que este va a ser igual a 6. Este va a ser igual a 4. No, pues estoy mal aquí. Aquí, este es 4, el cateto. Vamos a calcular un cateto, les dije, ¿no? Este es 6. Ya. Entonces, ahí utilizamos ¿cuál fórmula? De las que vimos anteriormente. ¿Cuál fórmula utilizamos? ¿La de A o la de B? La de A cuadrado. La de B. Bueno, podemos utilizar cualquiera, ¿no? Pero vamos a utilizar la del B porque así vimos nosotros en el ejemplo, ¿no? En realidad, podemos utilizar cualquiera de las dos, pero vamos a utilizar la de B, ¿no? Ya, vamos a utilizar la de B. Entonces, como ya está, ustedes están viendo la fórmula dice que B al cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Ahora, primero yo tengo que identificar cuánto vale C, ¿no? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? Chicos. Ahí está en el gráfico, en la hoja está. Estamos viendo ahorita el gráfico. Que sea al... 2, profe, 2. ¿Ah? ¿Cuánto vale 2. C? No, a ver. Aquí están viendo el gráfico, ¿no? Aquí está, ¿ves? ¿Cuánto vale C? 6. C vale 6. C vale 6. Porque a ver, esto tiene que quedar claro, chicos. No puede quedar así, que ustedes no aprendan. Esto tiene que quedar completamente claro. La hipotenusa, o C, como también se la llama, es el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Es el lado que está opuesto al ángulo recto, es decir, opuesto a la L, ¿no? A la L que forma el ángulo recto. Entonces, la hipotenusa, o C, como ustedes y yo le estamos llamando ahorita, aquí se ve más chiquito, vamos, ¿ya? Entonces C va a ser el lado opuesto, ¿no? Entonces ya una vez que he identificado el lado opuesto, pongo 6. El 6 debe estar elevado al cuadrado. Ahora, la fórmula me dice que es C cuadrado menos A cuadrado. ¿Cuánto vale A cuadrado? 4. 4. 4. 4. En este sentido no hay forma de tanto equivocarse porque solamente son 3 lados. Solamente son 3 lados y un lado es el que no tiene, le falta un lado, ¿no? En este caso, solamente tengo que identificar cuál es la hipotenusa y yo ya sé si es A, es B o es C, ¿no? En este caso ya tengo identificado C y también tengo que identificado cuál es A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que hago es hacer las operaciones y calcular. ¿Ya? ¿Cuánto serían las operaciones? 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. 36. 36 menos. 16. Menos ¿Cuánto 16. es 4 al cuadrado? No, menos 16. ¿Cuánto? 16. 16. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me va a salir es que B al cuadrado es igual a ¿cuánto? 36 menos 16, ¿cuánto es? Mentalmente. 20. ¿Cuánto es 4 de 20. 20? 20. ¿Esa sería la respuesta? Pregunto. ¿Esa sería la respuesta?
¿O no? 20 sería la respuesta. B vale 20. El cateto vale 20. Chicos, ¿están ahí? ¿Esa sería la respuesta o no? No, licenciado, porque falta sacarle la raíz cuadrada de b Eso. elevado al 2 y la raíz cuadrada de 20. Muy bien, falta sacarle la raíz. Esa no es la respuesta. Es simplemente un resultado preliminar, como nosotros podemos decir también. A ver, aquí esto es... Ya, entonces aquí pongo... Aquí borro el B. Y sería B y elevado al cuadrado, ¿no? Esto es igual, lo mismo acá, inserto, símbolo, ecuación, y le saco la raíz de 20. Ya, entonces la respuesta sería B es igual a la raíz de 20, ¿no? La raíz de 20 es aproximadamente 4 y algo, ¿no? Si usted quiere ser exacto, lo puede sacar con la calculadora, pero nosotros lo que queremos hacer es el proceso, ¿no? Queremos hacer el proceso aritmético por el momento. Más adelante vamos ya a trabajar con las raíces y con la calculadora cuando podamos hacer el proceso simplemente mentalmente, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? La calculadora es cuando ya queremos ser totalmente exactos. En este caso es la raíz de 20, ¿no? B es igual a la raíz de 20. Que aproximadamente es un poquito más de 4, ¿no? 4, aproximadamente 4,5 más o menos. Ya, a ver, hasta aquí chicos, ¿alguna pregunta? Ya más o menos sabemos cómo utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como ya les dije, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, ¿no? En este caso los catetos son los lados más pequeños del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. En este caso, yo le dije que es el que forma la L acá abajo, ¿no? Ese es el lado recto o el ángulo recto. A eso llamamos triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. La fórmula es c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. De ahí se derivan las otras tres fórmulas. Todas estas fórmulas sirven para encontrar la hipotenusa, un cateto u otro cateto del triángulo rectángulo. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Yo incluso les voy a enviar esto que hemos trabajado el día de hoy para que ustedes tengan y lo pasen en su cuaderno. La tarea también se las voy a enviar después que terminemos la clase y la clase grabada también la voy a enviar luego. Por favor, si no comprendieron, revisen el video, revisen la teoría que les voy a enviar, revisen lo que hemos trabajado acá. Por favor, trabajen con su tabla, con su cartulina que le hice hacer. Para eso se la hice hacer. Si usted no sabe multiplicar, utilícela para que aprenda. Uno no aprende solamente repitiendo, sino haciendo. Si usted hace, si usted revisa, si usted lee, aprende. Si usted no hace, solamente me escucha, así yo sea el profesor más bueno, inteligente. Si usted es el que aprende, no importa si yo soy buen o mal profesor, lo importante es que usted sea un excelente estudiante. No importa la capacidad que yo tenga, ni la capacidad que usted tenga usted, sino las ganas que usted tenga de aprender. Eso es lo que va a hacer que usted sea mejor cada día.
No importa su papá, su mamá, si es pobre, si no tiene internet, si no tiene dinero, no importa. Usted va a ser bueno. Si usted quiere ser bueno, usted va a ser bueno en todas las materias. No necesita de un profesor bueno. Con un profesor que sea básico, que no sea tan bueno, usted aprende porque usted quiere aprender. No porque el profesor quiera, sino porque usted quiere aprender. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? Porque ya tienen otra clase, creo, también ustedes, ¿no? Profe. Dime. Entonces en la hipotenusa se suma, profe, no. A ver, sí, eso quería también recalcar. Cuando es la hipotenusa, miren, cuando nosotros vamos a encontrar la hipotenusa en la fórmula, dice que se suma en los catetos. Cuando vamos a encontrar cualquiera de los catetos, ya sea A o sea B, se resta la hipotenusa menos el cateto que falta, ¿no? Por ejemplo, si es A, resto la hipotenusa, C cuadrado menos B cuadrado. Si es B, si quiero encontrar B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado, ¿no? Yo resto, ¿no? Cuando son los catetos. Cuando es la hipotenusa se suma, como dijo el compañero Alan Patiño, lo que dijiste, ¿no? ¿Quién fue que dijo ahorita? Sí, sí, al Patiño. Ah, ya, muy bien. Entonces ya te diste cuenta cuál es la fórmula, ¿no? Entonces, ya, entonces chicos, nos vemos. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Recuerde que tiene que hacer el link, no importa si no hace el link, lo importante es que usted haga, esté en el cuaderno. A ver, otra vez, repito, la prueba de diagnóstico, deben hacerla hoy a las 11 de la mañana. Hoy a las 11 de la mañana, no a las 12, no a la 1, no a las 11. Profe, entonces en el cateto se resta. ¿Cómo? Y entonces en el cateto se resta. Sí, en los dos catetos se restan, en los dos catetos se restan. En los dos catetos, tanto en el A como en el B se resta. Se resta la C cuadrado, la hipotenusa, que es la mayor, menos los catetos. Se resta. Si no sabe la raíz, si no es una raíz exacta, no es que no, si no sabe, usted tiene que saber la raíz exacta. La raíz es inexacta, bueno, no, todavía no, pero ya vamos a aprender cómo hacerlo, ¿ya? Ahora, por favor, en el cuaderno debe ir todas las tareas deben ir pasadas en el cuaderno desarrolladas, no las preguntas y las respuestas de la tarea. Por favor, no quiero las preguntas del link, porque si no, ¿para qué me van a pasar si yo ya tengo el link y ya tengo su respuesta? Yo lo que quiero es que usted desarrolle los ejercicios en el cuaderno. No copiar las preguntas y las respuestas, porque eso no es desarrollar. Desarrollar es resolver y dar operaciones que me sustenten lo que yo he hecho. Eso es resolver. Bueno, chicos, no hay preguntas sobre la clase. La clase queda grabada, ya la voy a descargar para que ustedes la tengan disponible dentro de un momento. Sí, profe, chao.